Buenos días y bienvenidos al episodio 9 de las Tech Talks, de la Tech and Science Community de Talent Club. Hoy vamos a hablar de sostenibilidad y en particular de sostenibilidad en nuestros cielos. Aviación tradicional, espacio, son sectores donde la preocupación por las emisiones de CO2 es cada vez más importante. En el sector hay una preocupación por el impacto del cambio climático y se está intentando avanzar hacia nuevas tecnologías que permitan reducir estas emisiones. Hoy tenemos con nosotros a nuestros compañeros de DMD Solutions. Juan Manuel Martínez es Business Development Manager y tiene una preocupación importante por temas de sostenibilidad. Tenemos también a Ariadna Anguita, es una Aerospace Engineer y está muy centrada en el sector de espacio. Y también está con nosotros Albert Guillén, Senior Safety Engineer y que actualmente está trabajando en un interesantísimo proyecto de aviación ecológica. Buenos días. Buen día, buen día. Buenos días. Os quería preguntar concretamente qué innovaciones y avances se están llevando a cabo en el sector para mejorar la sostenibilidad de las tecnologías, tanto en aviación como en espacio, como en todos los sectores. Actualmente, al contrario de lo que la mayoría de la gente piensa, las emisiones totales de CO2 en la aviación suponen un 3% del global de emisiones de CO2 del planeta. Sí que es verdad que si nos fijamos dentro del sector del transporte, esta cifra aumenta y ya nos situamos en torno al 14% de las emisiones. Entonces, si tenemos en cuenta esto y también tenemos en cuenta que el crecimiento del tráfico aéreo va a ser un hecho en los próximos años, nos situamos en que los valores de CO2 serán un hecho preocupante en este sector. Evidentemente. Ahí para complementar un poco lo que Albert comentaba y teniendo en cuenta estas tecnologías nuevas que tú mencionabas, es importante o quizá interesa poner en contexto esto porque está este mito de que la aviación tiene un impacto muy fuerte en las emisiones, pero está bueno ponerlo en contexto porque si nosotros ordenamos las actividades humanas, digamos, en el orden del nivel de emisiones que tienen, el principal es la generación de energía, o sea, la electricidad y el calor, que es un 32% de todas las emisiones globales. Y después sí viene el transporte con un 14%, eso sí es relevante, es el segundo motivo o el segundo tipo de actividad que más emite, y después siguen la construcción y la agricultura. Entonces, acá, y sirve de disparador para el resto de conversaciones, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista de la aviación para reducir ese 14%? ¿No? Porque, digamos, dentro del 14%, el sector mayoritario no es la aviación, es el transporte rodado. Claro. Entonces, ¿cómo podemos hacer desde la aviación para reducir eso? Gracias por poner en contexto estos números. Ahora sí que os quería preguntar más concretamente cuáles son los avances en los que se están trabajando. Vale, pues en la industria hay un compromiso de que de cara a 2050 las emisiones totales sean de cero. Y para que esto sea posible, se está trabajando principalmente en 3 ejes. El primero de ellos sería usar tecnologías que ya existen para reducir estas emisiones, como serían los combustibles de aviación sostenible, los SAF, más comúnmente por las siglas en inglés. El siguiente punto sería trabajar en desarrollar nuevas tecnologías, como serían la propulsión eléctrica en aeronaves o también propulsión de hidrógeno. Y el tercer punto sería desarrollar o soportar un poco todos estos avances con medidas gubernamentales y políticas que acompañen el cambio y que asuman una parte del coste de todo ello, que como veremos es bastante elevado. Claro, será un coste alto. Y me comentas que los fueles de aviación sostenible ya están dentro del mercado, ¿no? Es una tecnología que ya está implantada. ¿Está muy implantada o...? Sí, o sea, al final estos combustibles ya existen y hay de distintos tipos. Los mejores de ellos pueden llegar a dejar una huella de cero, teniendo en cuenta que la energía que se usa para fabricarlos también proviene de energías verdes. Sí que es verdad que este año en 2023 duplicamos los valores de 2022, ¿vale? Pero el total del uso de estos combustibles es muy reducido y es de un 0,2% del total del total de los combustibles que se usa en la aviación. Claro, y aquí el factor es el coste, me imagino.
de los combustibles en sí mismos. Exactamente. Este coste, como digo, es una cosa que, bueno, hoy en día las aerolíneas ya permiten comprar si tú viajas en avión, tú puedes, en muchas aerolíneas, no todas, tú puedes pagar un poco más y hacer que la aerolínea use combustible de este tipo. Pero bueno, seguramente no muchos hacemos, yo personalmente tampoco he pagado nunca por ello. Es complicado, ¿no? Trasladar al público directamente el coste y no directamente a la industria, ¿no? Exacto. Sí, es un tema. ¿Y en aviación eléctrica? Sí, ahí, a ver, lo más importante, y si tomamos hoy toda la inversión que se está realizando en estas tecnologías, la más importante es SAF, es la que comentó Albert, está alrededor de casi un 70% de las inversiones está en eso. Para tecnología de propulsión eléctrica o hidrógeno es un 13%, pero con estimaciones de crecimiento exponenciales, digamos, de aquí a un horizonte de 3 años. Estamos hablando de que particularmente en propulsión eléctrica se estima sextuplicar el monto de la inversión de aquí a 3 años hasta llegar a 7.000 millones de dólares. Y en la parte de hidrógeno, un poco más desacelerada, pero se estima que se va a duplicar hasta llegar a 700 millones. O sea, a ver, en definitiva, estimaciones de crecimiento exponencial. ¿Y son tecnologías que a lo mejor están en una fase más temprana de desarrollo? Sí, ni hablar. Hoy lo que se ve, y seguramente lo charlaremos más tarde, pero todas las empresas que están fabricando aeronaves, se ve mucho híbrido con eléctrico, se ve mucho eléctrico, hidrógeno menos, ¿no? Esto seguramente tiene que ver con la complejidad de la tecnología y lo que conlleva el hidrógeno. Claro. A nivel eléctrico, sí, o sea, hay una aceleración muy grande. Por supuesto. Y en espacio, Ariadna, no sé si el CO2 es el factor de preocupación principal, a lo mejor son otros los factores. No, son otros. Cuéntame. Te diría, básicamente, en el sector espacio nos encontramos con 2 ramas diferentes. La parte del medio de transporte, básicamente, sería el cohete. Por la parte de cohetes, pues se busca más cómo reducir, en cierta manera, básicamente reducir el combustible, volverlo mucho más sostenible o que sea menos tóxico, menos contaminante en este caso. Y por otra parte también reducir, pues como estaba empezando a decir, reducir el número de materiales que se gasta al construir estos cohetes. Básicamente tenemos la parte, básicamente los motores, todos esos sistemas pues gastan muchos materiales y recursos de la Tierra, entonces lo que se busca es tener cohetes reutilizables. Y también por la parte de satélites ya hay muchos frentes, los materiales que se usan, pero sobre todo el que causa más pánico normalmente por las redes sociales, el que todos hemos visto es la basura espacial o los objetos que chocan o causan pánico de tener que cerrar el espacio aéreo, ¿no? Entonces, básicamente, digamos que es la preocupación porque actualmente hay como 9 toneladas de objetos que están orbitando la Tierra en este momento y se prevé que este número aumente, puesto que ahora pues vivimos todos con las nuevas tecnologías y estas tecnologías pues se deben a los satélites de telecomunicaciones que tenemos pues orbitando la Tierra y también pues la exploración espacial. Claro, es una magnitud espectacular, realmente. Y bueno, un último punto, o sea, un último sector tecnológico que creo que es interesante podría ser el de la movilidad aérea avanzada, donde se están surgiendo nuevas aplicaciones y nuevas tecnologías que permitirían un poco reducir el tráfico rodado, que hemos dicho que es uno de los principales contribuyentes, ¿no?, a las emisiones. ¿Puedes contarnos un poco más sobre movilidad aérea avanzada, Juanma? Sí, a ver, como para definirlo, podríamos decir que es un área de desarrollo del sector aeronáutico que compone varios aspectos, ¿no? Aspectos tecnológicos, de infraestructura, operativos, etc. Hay como varias partes que participan en una especie de ecosistema. Acá es donde la palabra ecosistema toma mucha relevancia justamente. Y el principal jugador, si se quiere, o participante, es lo que vemos hoy en día en internet o en la feria, que son los nuevos tipos de aeronaves que estamos viendo, que traen varias novedades, digamos, traen novedades desde el punto de vista de que son
aeronaves pensadas para ocasiones de vuelo muy específicas. Nosotros venimos acostumbrados de hablar sobre aviones más chicos o más grandes, pero ahora empezamos a ver, bueno, esta empresa fabrica esta aeronave para transportar personas de un punto a otro dentro de una ciudad. Tenés una aeronave con una autonomía un poco mayor que está pensada específicamente para llevar 6 personas de una ciudad a 200 kilómetros. Y así se va segmentando un poco la aeronave para la ocasión de vuelo, si se quiere. Y después otros elementos tienen que ver con la parte tecnológica, obviamente, lo que venimos hablando. O sea, innovación desde el punto de vista de la propulsión, electricidad, hidrógeno, una impronta de sustentabilidad o sostenibilidad, mejor dicho, en todo el ecosistema. Claro, estos nuevos vehículos ya es impensable hacerlos Exactamente. de combustión. Empezamos a escuchar este concepto de VTOL, o sea, aeronaves que despegan y aterrizan verticalmente, por así decirlo. Y después una parte que no me quiero olvidar, que es muy importante, es la infraestructura, porque esto no es posible, o estas naves no se podrían pensar si no tenemos la infraestructura para soportarla. Y cuando hablamos de infraestructura, hablamos no de aeropuertos, sino de vertipuertos. Empezamos a escuchar el concepto de vertipuerto, que es un emplazamiento mucho más chico, obviamente, que un aeropuerto. O la red de carga para que estas aeronaves puedan cargarse si son eléctricas. O sea, también en delivery urbano, ¿no? Perfecto, bueno, es que ahí están los tipos de aeronaves. Los tipos de uso, obviamente el aerotaxi es el principal y más popular, si se quiere, que es para transportar gente, básicamente. Y después vienen los otros tipos, que es de cargo, que drone delivery, por ejemplo, para llevar carga o mercadería. E incluso hay hasta aplicaciones médicas, de emergencias médicas. O sea, bueno, eso es un poco todo lo que engloba el ecosistema de movilidad avanzada. Muy bien, veremos las ciudades cambiar, me parece. Totalmente. Quería preguntaros concretamente algunos casos de éxito en todos los sectores que me habéis comentado, ¿no? Para un poco entender en realidad qué va a llegar. Bueno, sigo yo, porque de hecho está muy conectado con esto. O sea, justamente venimos hablando de que son aeronaves pensadas para una ocasión en particular. Entonces tenemos ejemplos. Para vuelos urbanos tenemos, por ejemplo, Vertical Aerospace, que tiene esta aeronave que se llama BX-4, que es un eVTOL, que está diseñada para llevar 4 pasajeros dentro de una ciudad. O sea, las especificaciones de la aeronave son óptimas para este tipo de viaje. Tenemos Lilium, por ejemplo, que también es un VTOL que está destinado, pero por ahí a traslados un poco más largos, 200 kilómetros. Se estima que, o ellos están planificando en hacer que esto sea 500 kilómetros, ¿no? También hay de 4 y 6 pasajeros. Y por ahora es poca carga, ¿verdad? Es poca carga, y después vamos a hablar de eso, qué impacto tiene en la sostenibilidad. Y después tenemos casos muy innovadores, por ejemplo, Destinus, que es hidrógeno, que ya está pensado para reemplazar el viejo Concorde, ¿ok? Es un hipersónico para, si mal no recuerdo, 25 personas creo que transporta, para hacer París-Nueva York en 1 hora y media. O sea, este tipo de innovaciones es la que estamos tratando. Me parece que va para más largo. Sí, va para más largo. Pero bueno, son inversiones que se están haciendo reales hoy en día. Después, alguno más, como para cumplir, por ejemplo, hablamos de dron de carga. Dronamics, por ejemplo, es un ejemplo, que es un vehículo que es no tripulado, otra característica de la movilidad aérea avanzada. Y después tenemos Zapata, también otro ejemplo, cliente de DMD Solutions, que es, digamos, también un vehículo para transportar personas con un approach mucho más deportivo, si se quiere, y más recreativo. Es el vuelo en libertad total, ¿no? Total. Muy chulo. ¿Y en aviación, Albert? En aviación tradicional tenemos el caso de Dodge Aircraft, que están desarrollando un avión de 40 pasajeros con motores completamente compatibles con fueles sostenibles, los SAF que hemos dicho antes. Bueno, están en Múnich, y también trabajamos desde DMD, les damos soporte a certificación. Se prevé que se certifique este avión en 2026. Lo llaman el Eco Aircraft, ¿correcto? Exacto, es el 328. Ya no puedes volver atrás a los jet fuel tradicionales, ahí es siempre SAF.
También son compatibles con... Son compatibles. Exacto. No siempre se puede, a día de hoy no se puede asegurar que en todos los aeropuertos se tenga Tienen la estos SAF, infraestructura. y también tienen que poder operar con los otros combustibles. Si vamos al eléctrico, nos encontramos el caso de Viridion, Heart Aerospace también, en Suecia, desarrollando también un avión de unos 38, 40 pasajeros. También está el ejemplo de Pipistrel, que fue el primer avión totalmente con propulsión eléctrica certificado. Y después, si vamos al hidrógeno, también vemos compromiso de grandes constructores a nivel europeo. Por ejemplo, está Airbus, que está comprometido en lanzar en servicio en 2035 el primer avión comercial a hidrógeno. 2035, bueno, A ver qué tal. Justamente de esto os quería preguntar también un poco vuestra opinión, porque la verdad es que el objetivo para el año 2050 es muy ambicioso, ¿no? Huella de carbono cero en la aviación. ¿Cómo lo veis? ¿Lo veis una posibilidad real? Bueno, es un objetivo ambicioso, pero a la vez necesario para concienciar a todo el mundo y a la industria de que hay que empezar ya con cambios. Y bueno, juntamente con todo esto y aplicando un poco lo que habíamos dicho antes de usar estos combustibles de sostenibles, desarrollar nuevas tecnologías y sobre todo también acompañar desde políticas y gobiernos a este cambio, yo creo que se puede llegar a unos niveles bastante... Igual no serán cero en 2050, pero se puede reducir bastante las emisiones de CO2. Te veo optimista, entonces. Sí, porque... Sí. Y lo mismo quería preguntar para movilidad aérea avanzada, ¿qué potencial tiene de sustitución del transporte rodado? Bueno, aquí un poco más complejo. Yo, para esta pregunta, por ahí la dividiría un poco, porque, por un lado, a diferencia de la aviación un poco más de más capacidad de gente, que por ahí la sustentabilidad sea un poco más clara, si se quiere, en la movilidad aérea avanzada, cuando ya estamos hablando de transportes para pocas personas, se empieza a complicar. Entonces, es verdad que la tecnología está, lo hemos dicho, o sea, tecnología e inversión en tecnología está. Va a ser interesante ver cómo las empresas configuran la ecuación con el costo final que le va a salir a la gente, ¿no? Porque si pensamos en medios de transporte que transportan 2 personas en una ciudad y cuesta creer que va a ser un servicio barato, a priori, ¿no? Entonces, vamos a mover la aguja o el amperímetro de la sostenibilidad siempre y cuando esto llegue a mucha gente y justamente haga que gente que hoy está en el transporte rodado migre a una solución del sector aeronáutico, que sea sustentable. Y este es el otro punto, porque hay encuestas que dicen que en Europa y en China, sobre todo, que es más importante, los consumidores están dispuestos a dejar de volar si encuentran un transporte más sustentable y probablemente sea más barato también. Entonces, es complejo. La tecnología está, las condiciones están dadas, el ecosistema del que mencionamos antes tiene que estar muy bien, porque si no hay ecosistema y no hay infraestructura tampoco sirve. Pero lo interesante va a ser cuando estos prototipos que estamos presentando salgan al mercado, cómo llegan al consumidor, digamos, en términos de costos sobre todo. Claro, hay una barrera importante en los costos, también supongo en las mismas tecnologías que hoy en día, pues baterías te pueden dar un rango de tiempo y de espacio que es limitado y evidentemente habría que mejorarlo. Sí, este es otro punto y al final no es lo mismo innovar aquí en tierra que innovar en el aire. Y justamente este proceso de certificación de estas nuevas tecnologías aplicadas a objetos voladores, digámoslo así, pues puede ralentizar todo el proceso y hacer un poco este objetivo pues de 2050 no tan realista. Que se alargue más. Sí, y otro comentario ahí es, además de la configuración de la ecuación, todavía estamos en época de desarrollo y de diseño de estas aeronaves. Y no solamente las aeronaves, de la infraestructura también. Acá hay un ecosistema de empresas que digamos, funcionan en cada uno de estos de estas aristas, si se quiere, ¿no? Uh-huh. Entonces,
las empresas hoy están luchando contra el tiempo para diseñar estos prototipos y poder lanzarlo cuanto antes. Y a veces, así como Albert mencionó antes, el tema de la certificación, que es una de los grandes desafíos que tienen las empresas, también está el diseño, o sea, antes de la certificación. Ujú. Y bueno, por eso también DMD Solutions tiene la posibilidad, y por eso somos hijos de Between, de que nosotros podemos ofrecerles los perfiles de ingenieros que necesitan para este diseño, ¿no? Ujú. Porque también esta es otra traba. La escasez de talento necesario para diseñar estos prototipos, ¿no? Hay mucho trabajo por hacer y evidentemente hace falta todo el talento humano en ello. También os quería comentar que habéis hablado, claro, de aviación un poco diferente, ¿no? Son aviaciones a lo mejor un poco, los aviones eléctricos algo más pequeños, también está la movilidad aérea avanzada, está la recogida de cohetes que reentran y de satélites. Da la sensación que vamos a tener unos cielos superpoblados, ¿no? ¿Creéis que esto también es uno de los retos del futuro y cómo lo vamos a encarar? Sí, bueno, acá, esto es lo que es el traffic management, digamos, el gerenciamiento del tráfico aéreo. O sea, y es una de las partes del ecosistema que hablamos antes, sobre todo es importante para la aviación tradicional, pero es mucho más importante cuando hablamos de movilidad aérea avanzada y metemos nuevas aeronaves distintas, sobre todo en una ciudad. Bueno, o sea, Sí. ahí es donde el gerenciamiento del tráfico aéreo toma mucha importancia, y no solamente desde el punto de vista de la seguridad, sino también de las emisiones de dióxido de carbono, porque el Air Traffic Management lo que hace también es optimizar rutas, ahorra combustible, entonces es un jugador importantísimo dentro de este ecosistema. Ujú. Perfecto. Y bueno, en espacio no hemos hablado mucho de casos de éxito. ¿Puedes contarnos algo más? Bueno, ejemplos claros de éxito. El primero sería hablar de SpaceX, claro conocido. La empresa de Elon Musk es muy conocida y sobre todo sus Falcon 9, la primera etapa de sus cohetes es capaz de reentrar y tiene una vida útil de 10 viajes, por ejemplo. 10 viajes. Sí, pueden reutilizar el mismo cohete y hacer 10 lanzamientos con la primera etapa, que es básicamente la más potente. Y bueno, otro ejemplo también al otro lado del Pacífico sería la colaboración entre la NASA y la Agencia Espacial Japonesa, y su idea es crear pues un satélite que está hecho completamente de madera, al menos su estructura, de manera que cuando va frenándose el satélite y va reentrando a la Tierra, pues ya al reentrar la atmósfera lo quema, y al quemarse pues se reducirá a cenizas y prácticamente no causará problemas, no se convertirá en basura espacial. Fantástico. Lo difícil es pensar cómo sale, ¿no? Sí, no, ahí está. Complicados cohetes. Es un buen reto también. Sí, a nivel nacional hablaríamos, por ejemplo, del caso de Pangea Aerospace con su motor cohete Aerospike, que bueno, ellos son pioneros. Es la primera vez que uno de estos diseños funciona. Así que digamos que lo que permite este motor es que es más eficiente y también usa otro tipo de combustible. Uno de los más que se utilizan más normalmente en el sector espacio es la hidracina, y es completamente tóxica para el ser humano. Por lo tanto, el uso, por ejemplo, de metano, como utiliza Pangea, pues es bastante más sostenible. Mejor, ¿no? Muy bien. Pues hasta aquí nuestra conversación. Muchas gracias por poner vuestras ideas encima de la mesa. Hemos hablado de sostenibilidad y de cómo toda la industria aeroespacial está intentando encarar los retos que vienen. No va a ser fácil, y la industria aeroespacial, como sabemos, se tiene que mover a una velocidad un poco menor para poder dejar espacio a la seguridad, que es un factor fundamental en este sector. Muchas gracias por escucharnos. Por favor, seguid nuestro canal de la Tech and Science Community para nuevas conversaciones sobre tecnología y el futuro.